El aumento gradual de la cotización previsional de cargo del empleador se inicia ahora en agosto, planteando importantes desafíos de planificación y costos. Asimismo, las principales tendencias y preocupaciones que hoy marcan la agenda laboral de las organizaciones, incluyendo el balance de la ley Carin, hasta ahora a 2 años de su implementación, y qué lecciones nos trajo, las tareas pendientes de su implementación, están siendo parte de la discusión de esta primera parte del año. Hoy analizaremos temas claves de gestión de personas en las empresas y para eso nos acompaña María Cristina Fernández, Managing Director de Tax and Legal de KPMG. María Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. La reforma previsional contempló un aumento gradual de la cotización de cargo del empleador y el primer hito, como decíamos, es ahora en agosto, para pasar en un año de un 1% de aporte al 3,5% en agosto del próximo año. ¿Qué impactos financieros, operativos y estratégicos debieran estar evaluando hoy las empresas para prepararse adecuadamente en este tránsito? Bueno, la reforma previsional considera este aumento o esta imposición de la cotización obligatoria del empleador que entró en vigencia el año pasado con un 1% de cotización, ¿ya? Y esto va a llegar al 8,5% en el año 2033. Ahora, ese 8,5% incluye la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia, por tanto hay que restar ese porcentaje de la cotización total. Ahora en agosto se incrementa de un 1% a un 3,5%, pero también en este momento es que va a incorporar la cotización del SIS. Por tanto, el incremento no es tanto, porque en el fondo es 3,5, pero le tengo que restar el SIS que está en un 2, ¿ya? O sea, 3,5 menos ese 2, ¿ya? Por lo tanto, el aumento efectivo finalmente es un 0,5, ¿ya? Por ello, desde el punto de vista de la empresa, no es tanto más caro, pero sí encarece considerablemente la contratación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un trabajador que percibe el ingreso mínimo, la diferencia son aproximadamente 5.000 pesos mensuales. Si es un trabajador que está en el tope imponible de cotizaciones de AFP y de salud, como 90 UF, que son como 3.600.000, son 32.000 pesos por trabajador por mes. O sea, un trabajador que está en el tope imponible de cesantía, ¿no es cierto? Tope imponible que es bastante más alto, que en este caso son 132,5, son 132,5 UF, más o menos 5 millones y algo. En ese caso el aumento son 48.000, ¿ya? Mensual por trabajador. Entonces, anualizado, por ejemplo, en este último caso son como 580.000 pesos, en el otro son como 300 y tanto. O sea, no es menor el aumento de costo laboral anual, ¿ya? Por ello, desde el punto de vista estratégico, pensaría que probablemente haya compañías que la decisión finalmente va a ser no contratar, no aumentar su dotación, hacer inversiones quizás en otro tipo de, en algún tipo de tecnologías que le permitan mantener sus costos. Entonces, todo el aumento de esta cotización sumado al incremento del ingreso mínimo, a la ley de las 40 horas, probablemente son todas normas que, si bien tienen un impacto positivo a nivel trabajador, igualmente rigidizan el mercado laboral y aumentan el costo de contratación. Entonces, hay compañías que en épocas de vacas flacas, por supuesto, no van a contratar, van a mantener lo que ya tienen. ¿Cómo estás viendo que este nuevo escenario, donde hay mayor presión de costos para la empresa, puede influir en las políticas de compensaciones, de beneficios, las negociaciones colectivas y la atracción de talento? Claro, lo más probable es que la mayoría de las empresas traten de mantener los beneficios que ya tienen, porque en el fondo negociar la baja de esos beneficios es más complicado, pero probablemente no invertir en nuevos beneficios. Entonces, desde el punto de vista de atracción de talento, también pensando en que el mercado laboral local está bastante deprimido, probablemente tampoco requiera una oferta tan competitiva. Por supuesto, siempre hay excepciones respecto a algunos cargos, pero quizás si no hay tanta competitividad en el mercado laboral, las ofertas de trabajo van a tender a ser por rentas inferiores. Si uno hiciera un balance de lo que va de 2026, ¿cuáles diría que son los principales desafíos laborales que están enfrentando las empresas en materias como productividad, ausentismo, gestión del talento y transformación tecnológica? Bueno, hay hartos desafíos en cada una de esas distintas áreas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos de la transformación tecnológica. La transformación tecnológica, hay muchos que están tratando de invertir en inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no funciona por sí sola. Se requiere igualmente alguien que esté también adecuando los criterios de la empresa y utilizando la inteligencia artificial para poder hacer más eficiente o más rápida la operación.
pero igualmente se va a requerir del trabajo de personas, ¿no es cierto? O sea, no es que, como hay muchos que dicen, no, que más o menos que vamos a reemplazar a todo el mundo por inteligencia artificial, no es real, por un lado. Por otro lado, también las tasas de adopción de pronto no son tan rápidas. Hay mucha gente que viene haciendo las cosas de una determinada manera y adoptar una forma distinta de hacerla siempre genera cierta presión, genera cierto roce, cierta resistencia. Entonces eso también va dificultando que se vaya adaptando. Entonces, ese es un desafío importante. La adopción de tecnología siempre conlleva una resistencia de parte de los trabajadores que la van a tener que utilizar. Por ello, en general, siempre es importante que desde el liderazgo venga ese mandato y venga la primera adopción desde ahí, ¿ya? De manera que permee hacia abajo. ¿Cómo se dice? Como un top-down. Después, desde el punto de vista de la atracción del talento, dado que el mercado está un poco deprimido, lo más probable es que no haya tanta competitividad en las remuneraciones ni tanta competitividad en los beneficios. O sea, se ofrece lo que cada compañía puede y probablemente esa oferta ya sea atractiva, pasando de no tener trabajo a tener. Después, desde el punto de vista de la gestión del talento y del aumento de beneficios y la productividad, debería ir de la mano, ¿no es cierto?, con que en nuestro mercado laboral las últimas regulaciones que se han implementado han tendido a hacer el empleo, la contratación un poquito más costosa, poniendo un poquito de presión de costo laboral en las distintas empresas, y eso no ha venido de la mano con una mayor productividad. O sea, como país tenemos una tasa de productividad bastante bajo en la mediana de la OCDE, entonces, con los países con los que nos queremos comparar. Entonces, comparándonos con los países de la OECD o la OCDE, ¿no es cierto?, nuestra productividad no es tan alta para las remuneraciones que pagamos. Entonces, todo este incremento de costo no se condice con esa realidad. Eso creo que claramente es un desafío importante para las empresas. Cómo ser más productivos de manera de poder pagar mejores remuneraciones, pero también obtener un mejor resultado a nivel empresa. La ley Karin completa por estos días 2 años desde su entrada en vigor. Y en ese sentido sería importante conocer tu opinión respecto del balance que se puede hacer a la fecha. También, cuáles son esas brechas más frecuentes que todavía podemos identificar en las empresas y cómo prepararse hacia el futuro. ¿Qué riesgos estás viendo que se generan y cómo ves el panorama en adelante? Mira, desde el punto de vista de cómo lo han gestionado las empresas en general, pre-entrada en vigencia de la ley Karin, yo creo que las empresas se prepararon bastante, ¿ya? Había mucho temor de la entrada en vigencia de la ley Karin, y la ley Karin efectivamente lo que hizo un poco fue traer la conflictividad al espacio laboral, al espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque había muchos conflictos internos a nivel personal que no se resolvían o se dejaban como stand-by, o alguien se iba, alguien se quedaba, pero no existía ese tratamiento o esa resolución de un conflicto laboral en el espacio de trabajo, ¿ya? Con la ley Karin, todo eso sale a la luz, para bien y para mal, con todo lo bueno y malo que conlleva, sí. ¿Ya? Porque en el fondo existían probablemente muchos escenarios donde había acoso laboral, ¿ya? Donde había un trato no adecuado en contra de ciertos trabajadores, los que pudieron denunciar y probablemente resolver el conflicto en esa instancia, pero también había muchos otros que tenían algún tipo de problema personal con algún compañero de trabajo, porque la ley Karin al final apunta mucho a la percepción, ¿ya? Entonces hay mucho de percepción que yo me sentí que me trataron mal. Entonces eso lamentablemente generó una avalancha gigantesca de denuncias, que eso es lo que pasó. 67.000 denuncias en el primer año, ¿ya? Entonces la ADT, por supuesto, que no dio abasto. Entonces, si bien el empleador puede llevar adelante el procedimiento en forma interna, igualmente el informe se debe mandar a la Dirección del Trabajo para que en un plazo de 30 días evalúe y analice la forma del procedimiento, ¿ya? La forma en que se lleva adelante el proceso, y lo valide, ¿ya? O y a un nuevo proceso, pero esos 30 días ya no son 30 días. Entonces, incluso cuando tú llevas en forma interna la investigación, igualmente requieres esta confirmación de la Dirección del Trabajo, la cual hoy día está teniendo un tiempo bastante más prolongado de lo que se esperaba. Hay que decir de las denuncias que se presentan en la propia Dirección del Trabajo, que hoy día se está tomando entre 6 u 8 meses, teniendo también 30 días. ¿Por qué? Porque no cuenta con funcionarios capaces de absorber esa cantidad de demandas, ¿ya? ¿Qué salida se le puede ver a este cuello de botella? Porque por un lado también genera
a lo mejor un mal sentimiento los mismos trabajadores que no pueden denunciar, pero Claro. los organismos tampoco pueden recibir y gestionar a tiempo todas esas denuncias. O sea, lo ¿Cómo lo vas a reciben. ver en el futuro? Claro, Eso? es que lo que pasa un poco es que genera una frustración de parte de Ujú. aquellos que quieren denunciar Exacto. y que también buscan resolución de su conflicto de una manera alternativa. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, lo que nosotros hemos tratado de recomendarle a nuestros clientes es principalmente tratar de resolver el conflicto interno, de estar muy atentos, de ir percibiendo el clima laboral a través de encuestas de clima, de manera que si es que hay algún conflicto lo puedan atajar y lo puedan abordar en forma interna, ya sea a través de un coaching, a través de un tercero que pueda ayudarlo en la resolución de conflictos interpersonales, pero llevar esto a una denuncia a la ICARIN en general todos pierden. Lo que nosotros nos ha tocado ver en la práctica es que finalmente todos pierden, los equipos de trabajo se tienden a romper, hay alguien que se va, alguien que se mantiene, ¿no es cierto? Muchas veces se forman bandos, si bien la confidencialidad es uno de los principales pilares, uno de los principios que son pilares de las investigaciones de la ley Karin, siempre algo se filtra, entonces o ya se sabe, se siente en el ambiente y la verdad es que genera, como les decía, un ambiente que finalmente todos los involucrados tienden a perder, más que a ganar. Perfecto. En otro ámbito, sectores políticos están proponiendo regular aspectos como las indemnizaciones por término de contrato y el cálculo del promedio de las 40 horas, apuntando a flexibilizar el mercado laboral. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Bueno, ahora estamos con las 42 horas, Así es. ¿ya? Y en 2 años más, ¿no es cierto? El 2028 va a entrar en vigencia al 100% y vamos a tener las 40 horas efectivas. Pero desde el punto de vista de la flexibilidad en la legislación sobre esta materia, no es tan flexible, podríamos decir que es un poco rígida en el sentido que se puede pactar jornadas superiores a las 40 horas, pero el promedio debe calcularse en ciclos de 4 semanas, ¿ya? Entonces, en 4 semanas se deben promediar 40 horas, ¿ya? Entonces, puedo tener ciclos con hasta 52 horas, ¿sí? Pero solamente en periodos de 4 semanas. Lo que claramente para algunas actividades va a generar un problema porque hay actividades, ¿no es cierto?, que son estacionales. De hecho, este proyecto de ley que se acaba de presentar tiene que ver con las actividades relacionadas con el turismo. O sea, el turismo tiene estacionalidad, ¿verdad? En el turismo, no sé, en el sur tenemos que, por supuesto, los meses de verano van a ser los más fuertes, pero en los meses de invierno probablemente el turismo decaiga bastante, no requiriéndose tanto trabajo de parte o el cumplimiento de una jornada más extensa de parte de quienes prestan servicios en esa actividad. En otras actividades, por ejemplo, en los retailers, ¿no es cierto? Tenemos también periodos peak que van a ser la Navidad, probablemente en el verano o fines de semana cuando vengan turistas. También pueden ser episodios donde se requiera una mayor carga laboral, pero después hay otros periodos que son un poquito más de baja. Entonces, creo que este proyecto de ley va en la dirección correcta, permitiendo ampliar el ciclo en el cual se promedian las horas, que es un poco lo que se efectúa en otros países, nuevamente de la OECD, con los que nos queremos comparar, donde tienen una jornada laboral un poquito más baja, pero que se promedia en periodos más extensos. En Países Bajos, por ejemplo, hay mucho mayor contratación a nivel part-time que full-time, ¿ya? Entonces, la gente puede tener más contratos part-time y después ir complementándolo, y se puede también ir promediando esa jornada de manera que igualmente lleguen a un balance o a un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, que es el objetivo. O sea, también hay sectores políticos que han querido instalar que en el fondo acá lo que se pretende es aumentar la jornada, pero que no es el caso. En realidad lo que se pretende es que exista una mayor flexibilidad para poder darle atención a aquellos periodos en que se requiere de mayor involucramiento del trabajador y en aquellos periodos en que no es cierto?, puedan mantener su puesto de trabajo, pero si es que pueden utilizarlo como en forma más flexible para poder realizar otras actividades. Finalmente, si tuvieras que recomendar 3 acciones prioritarias para que las empresas enfrenten los desafíos laborales de los próximos años, ¿cuáles dirías que son y por qué? Capacitación siempre es muy importante, especialmente en materia tecnológica, en materia de inteligencia artificial, que los trabajadores sepan de qué se trata, para qué sirve. Creo que el por qué siempre es importante. O sea, siempre que se quiere implementar alguna tecnología, es importante que los trabajadores sepan y entiendan para qué, ¿ya? No porque me dijo mi jefe, no, porque tiene un sentido, tiene un objetivo. Y tiene un valor. Y tiene un valor, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. para que la gente pueda percibir ese valor, es necesaria esa explicación del por qué, ¿ya? Por lo tanto, capacitación creo que es muy relevante. Trabajar probablemente con los equipos la resistencia al cambio.
o la gestión del cambio. Y por último, generar también ambientes laborales que sean positivos, que la gente se sienta valorada, ¿no es cierto? Que sienta acogida, y que el empleador idealmente pudiese establecer estos espacios de resolución de conflictos. Los chilenos somos malos para resolver conflictos, nos cuesta decirnos las cosas. Entonces, Está en nuestra cultura. está en nuestra cultura de ir más con el rodeo, ¿no es cierto? No somos directos, no somos frontales. De hecho, mucha gente se ofende cuando le dicen algo más frontalmente. Entonces creo que si el empleador pudiese o la empresa pudiese generar algún tipo de espacio que diese esa confianza como para poder resolver esos conflictos a nivel laboral, podría bajar, por ejemplo, muchos aspectos de conflictividad, evitar la presentación de denuncias por la ley Carin, y generar un ambiente de trabajo que, como hay estudios que así lo demuestran, incidir también en la productividad. Perfecto. María Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Adiós.